los antibióticos que han sido utilizados en altas dosis. Muy bien. Contexto aquí. Incuran a la laguna. Dentro de los 5 o 6 días resuelve, le vuelven a sacar su control a los 7 o 8 días, creatinina ya en 1 otra vez, normal, resolvió, entonces tuvo una incuria renal aguda. Nada más. Es el mismo paciente, pero digamos que 4 años después, ya cuando la creatinina ya no está en 1, sino está en 2, vuelve a hacer una infección urinaria. Y de 2 aumenta a 2.5. O sea, ¿qué hizo? Una incuria renal aguda en un fondo crónico, lo que se llama incuria renal aguda sobre enfermedad renal crónica o enfermedad renal crónica reagudizada. ¿Cierto? O de repente demoró un poquito más ese paciente. Ya no en curarse 7 días, sino de repente 3 semanas o 4 semanas. ¿Y ahí cómo se podría llamar ella? Enfermedad renal aguda. Doctor, llegó a los 3 meses y la función renal antes de los 3 meses volvió a ser la misma. Perfecto. Enfermedad renal aguda tratada. Doctor, pasaron los 3 meses y la creatinina de 2 subió a 2.5 y no ha vuelto a disminuir. Se queda ahí. Enfermedad renal crónica. Mira tú, como un paciente puede ser agudo, puede ser crónico o simplemente agudo como una prolongación del disturbio del incuria renal agudo o de la insuficiencia o del fracaso renal agudo. ¿Okay? Ustedes no se En otra, adquiriendo comunidad, baja en otra, digamos que en otras series, en otros países. En nuestro caso en Latinoamérica sí es alta, moderada es en el hospital y en la UCI de 30%. La causa generalmente es única, intrarrenal, eso sí sigue siendo igual en la comunidad. Es bueno en la mayoría de casos, hay una supervivencia del 95%, mientras que en el hospital sí aumenta aumenta la mortalidad, se puede decir. Hay factores de riesgos que yo puedo modificar, pero también hay otros que lamentablemente voy a tener que lidiar con ellos porque no los voy a modificar. Era avanzado. No lo puedo decir de 65 años voy a darle un fármaco para que baje a 55, a 30, no puedo. Sexo masculino, no puedo cambiarlo. Bueno, que dicen que sí, pero no puedo. Raza negra, tampoco puedo cambiar, excepto que sea Michael Jackson. Se podría. Enfermedad renal crónica, ya está abortado ese riñoncito, no puedo revertirlo ya a función renal normal, no lo puedo. Hipertensión, diabetes, hepatopatía, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular periférica o neoplasia maligna, ¿no? Que sea incurable. Entonces estos factores no los puedo modificar. Pero ¿en quiénes sí puedo intervenir? ¿En quiénes sí puedo meter mi cuchara? En anemia, corregir la anemia para que el riesgo de injuria disminuya, corregir sepsis, infección, corregir un trauma, corregir mediante una cirugía cardíaca, el contraste, no utilizarlo, la sobrecarga hídrica, no aumentarle más volumen, sino más por el contrario disminuirle el volumen. O al revés, hay pacientes que necesitan volumen, resucitación polémica, por fármacos, no darle, digamos que en demasiadas dosis o demasiado días, toxicidad por fármacos, o procedimientos que implican alto riesgo. No puedo decir que el paciente está con injuria, pero lo tengo que operar urgente, sí o sí. Oye, pero es una policistitis litiásica que está fría, o sea, no tiene infección, no, pero yo soy cirujano y lo quiero operar, pero está con injuria, lo puedes agarrar más, ¿me entiendes? Sí lo puedo postergar, y tenemos a la fisiopatología de la incuria renal aguda para ver cuáles son los pasos o los procesos que duran. Son, ya te dije, ¿no? De 7 a 10 días, voy a llamarlo fracaso renal agudo o incuria renal aguda. Hay una fase de iniciación, extensión, mantenimiento y reparación, ¿no? En la fase de iniciación que tengo, hipoxia celular, tengo daño microvascular y voy a tener obstrucción, inflamación y coagulación. ¿Que me va a provocar qué? Pérdida de las microvillosidades de las células tubulares y también pérdida de la polaridad. Entonces, al haber esa pérdida, bajo ciertos mecanismos de oxidorreducción, vamos a ver que la célula hace apoptosis y empieza a exfoliarse. Empieza
célula a caer a la luz tubular. Y ahí puede obstruir también, porque se une con la proteína de Tannhäuser, que es la proteína que nosotros producimos normalmente en los túbulos, y puede generar obstrucción. De ahí viene la fase de mantenimiento, la fase de lesión, se podría decir, en la cual hay una desdiferenciación, hay migración de múltiples sustancias proinflamatorias, ¿no? Y hay una proliferación, una ligera proliferación ya de las células. Ya cuando está en el 7º o 9º día, surge la fase de reparación en la cual hay rediferenciación y recuperación de la polaridad. Doctor, entonces, ¿en qué momento yo voy a tener que actuar corrigiendo los factores de riesgo? En la fase de extensión. Porque si en la fase de extensión estoy en el día 3 y le sigo dando contrastes delgados, AINES, antibióticos, no lo hidrato bien, o al revés, no lo sigo encharcando más o sigo con sobrehidratación, probablemente la fase de mantenimiento te dure más tiempo y pase de ser una injuria renal aguda de 7 a 9 días a ser una enfermedad renal aguda de hasta 3 meses, o incluso puede quedar en enfermedad renal. El daño puede ser severo, ¿no? Puede ser moderado, el daño puede ser, leve, moderado, o puede ser severo, ¿ya? La autorregulación dice que los protocolos de UCI generalmente obtienen ellos una presión arterial media entre 65 y 70. Nosotros a veces decimos que esa presión arterial media puede provocar hipoperfusión, ¿no? No hay una evidencia realmente científica en la cual diga que sea así, pero preferimos llevarlo un poquito más. Peor aún si es que los pacientes tienen algún factor de riesgo como proteinuria o son hipertensos, preferimos llevarlo de repente hasta 75-80 para tratar de evitar o reducir el riesgo de injuria renal aguda o de llegar a una terapia de reemplazo renal de repente, ¿no? La clasificación de la injuria renal aguda clásicamente son RIF, riesgo, injuria, falla, loss y end, ¿no? Toma 3 parámetros: la variación de la creatinina, la disminución de la tasa intraglomerular y la disminución de la diuresis, ¿no? Doctor, ¿se sigue utilizando? No, pero sí tenemos que saberlo, porque hay algunos que sí todavía lo toman en algunos exámenes de ENAM y de otros, ¿ya? Personalmente yo no lo tomo, yo utilizo esta clasificación, la clasificación de aquí, o la clasificación de las guías Gadigo que están actualizadas al 2020, ¿no? Clasificación aquí facilita en 3 grados, solamente tiene 2 parámetros, la creatinina y la variación de la diuresis. La creatinina en grado 1, 1.5 o 0.3 miligramos por decilitro sobre la línea basal de la creatinina, grado 2 por 2 la creatinina basal y grado 3 por 3 la creatinina basal, o cuando la creatinina sérica es más de 4 miligramos por decilitro o necesite terapia de reemplazo renal. Y a su vez también tengo los parámetros de diuresis, que es menos de 0.5 mililitros kilo en 6 horas cuando es grado 1, en menos de 0.5 mililitros kilo durante 12 horas, grado 2, y grado 3, menos de 0.3 mililitros kilo. Y acabo el ejemplo. Paciente de 27 años de edad es politraumatizado y que al momento de la emergencia tiene una creatinina sérica de 1.1 y la diuresis es más de 0.5, diuresis normal. ¿En qué grado estaría? 1, ¿no? Clarito, ¿no? Puede ser CADIGO 1 o AKIM 1. Es reevaluado a las 6 horas y tiene a las 12 horas, y tiene disminución de 0.5 mililitros kilo hora. Y la creatinina solo ha subido de 1.5 a 1.7. ¿En qué estadio está? La creatinina de 1.5 subió a 1.7 y la diuresis de menos de 0.5 mililitros kilo hora de 6 horas subió a 12 horas. ¿En qué estadio está? 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 1? ¿Por qué no?
pero no están dos. No es ninguno. Tienen que cumplirse ambos, ¿no? Tienen que cumplirse los dos, creatinina y diuresis. Ahí va, por ahí van los. El mayor valor de gravedad es el que te determina la gravedad o la clasificación. Entonces, por lo tanto, estaría en grado 2, porque el paciente se está acercando a la oliguria por prolongada. Y te había dicho que la creatinina es un mal marcador renal. Probablemente la siguiente toma esté en 3 o en 4. Entonces, ¿qué pasa si yo te digo que tiene una creatinina en 3.5, por ejemplo, y tiene diuresis normal? No va a estar en estadio 1, obviamente, porque te había dicho desde el inicio que puede haber injuria renal aguda con conservación de diuresis o también con oliguria o oligonuria. ¿Ya? Muy bien. Lo más frecuente es que sea prerenal, en un 70% de los casos, renal o parenquimal en un 20% de los casos y postrenal en un 10% de los casos, ¿no? Por favor, apúntense ya. Los que están, ¿se están apuntándose, no? ¿Sí? ¿Dónde está la lista? ¿Todos se apuntaron? Falta el ¿Qué pasó? A ver, dime. Dime. Ah, ya, estamos hablando de la radioexposición. Sí, el prerenal es el 70% de los casos que se clasifica en 3 grandes grupos. Uno, la disminución del volumen circulante efectivo absoluto, que se da generalmente por hemorragias o depresiones de volumen. La disminución del volumen circulante efectivo relativo en caso de cirrosis, insuficiencia cardíaca, y en el caso de hipoperfusión en caso de fallas, de shock, o sea, sepsis, ¿no? O la utilización de AINES y IECAS. Luego sigue el 20% que es el renal, que se divide en vascular, puede ser vasculitis o hipertensión arterial maligna, glomerular, ya saben, glomerulopatía membranosa, focal instrumentaria, rápidamente progresiva, entre otras. Intersticiales, necrosis tubular, nefritis tubular intersticial aguda o infiltración tumoral, necrosis tubular aguda que puede ser isquémica, que no es más que la prerrenal que no ha sido bien tratada, pasa a ser isquémica, o no hemos corregido los factores de riesgo que vimos, no ha sido corregido, pasa a nivel isquémico. Y tóxicos que pueden ser endógenos o exógenos, ¿no? Endógenos, pigmentos biliares como la bilirrubina, la CPK, ¿no? Rhabdomiolisis o proteínas, y endógenos como los fármacos, AINES también, antibióticos no ajustados a la tasa de filtrado glomerular y contrastes. Por renal, facilito, generalmente son obstructivos, ahí tenemos litiasis, HBP, neoplasias de colon, neoplasias de próstata, neoplasias de retroperitoneales o fibrosis retroperitoneales. ¿Muy bien? Ejemplos, ¿no? Disminución de volumen circulante efectivo, pérdidas de volemia digestivas, tenemos los vómitos, las diarreas, los usos de diuréticos, hemorragias, ¿no? Disminución por captura del tercer espacio o redistribución al tercer espacio, nefróticos, edemas, hepatopatías, pancreatitis, hígado paralítico, etc. Luego, por disminución del gasto cardíaco, shock cardiogénico, o por vasodilatación periférica, shock anafiláctico, séptico, fármacos hipotensores, ¿no? Esto es frecuente ya, porque a veces llegan pacientes hipertensas o hipertensos que tienen una infección o una sepsis y los familiares le siguen dando los fármacos, ¿no? Entonces vemos un paciente que aparte que está deshidratado, que es depresión de volumen, le damos fármacos hipotensores, por lo tanto disminuye la presión de perfusión tisular a nivel renal, menos oxígeno, menos nutrientes a la vesión tubular y se producen las fases que habíamos estado hablando en un inicio, ¿no? Y por vasoconstricción renal, antiinflamatorios y síndrome hepatorenal. Renal, todas las glomerulopatías, en cuanto a los daños de los glomérulos, vasos, puede ser por trombosis, de grandes vasos o de pequeños vasos, vamos a tener al síndrome hemolítico-urémico, la púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada, hipertensión maligna, vasculitis, entre otros. Isquémicos, mira, tubular, ¿no? Progresión de causas prerenales, cuando no han sido corregidos los factores de riesgo. Tóxicos, ya lo habíamos dicho, endógenos o exógenos, por pigmentos y daño al servicio, las nefritis tubular
especiales. Obstructivo, causas congénitas, una vejiga neurogénica, ¿no? Se me ocurre en un mielomeningocele serio. O adquirida en un paciente diabético hipertenso que tiene una vejiga neurogénica, ¿no? Válvulas uretrales, microceles, divertículos, vesicales, o sea, anomalías, ¿no? Congénitas. Adquiridas, litiasis, HBP, enfermedades neoplásicas, cáncer de próstata, de vejiga, cervix, colon o metástasis. También fibrosis rectoperitoneales, nefropatías protestales o por drogas. Y también por infecciones que obstruyen las vías urinarias y tubos. Como por ejemplo, en mujeres, la EPI, ¿no? La enfermedad inflamatoria, cuando es congelada. Entonces, mucho tiempo pasamos así con que la creatinina, dosando creatinina, pero siempre nos quejábamos, ¿no? Es un mal marcador, que cómo aparecían, que cómo van a aparecer, cuándo aparecerán, y nadie investigaba. Hasta que un grupo se nos puso a investigar sobre los biomarcadores. Primero aparecieron a nivel cardíaco, luego cerebral, y luego también dijeron, oye, entonces, como es órgano blanco, también puede haber a nivel renal, algo así. Y los clasificaron en tres grandes grupos, en los que son los marcadores de estrés, los marcadores de daño y los marcadores funcionales. Y a la vez dos grandes grupos también, los que son urinarios y los que son séricos. Por ejemplo, una pregunta puede ser, de los siguientes, ¿cuáles marcadores de estrés urinarios son? Y te puedo colocar el 4 de acá y el factor de crecimiento parecido a la insulina, factor 7 o la proteína 7. Sería esa la respuesta, ¿cierto? Urinaria. Acá, que son los más frecuentes de daño, marcadores de daño, la hepcidina, la interleucina 18, la molécula de daño renal 1 o el KIM 1, el legal, N-acetil de glucosaminidasa, ¿cierto? Entre otros, urinarios. O también pueden ser en el plasma, también la hepcidina, ¿cierto? La hipocolina gelatinasa asociada a los neutrófilos, también en la vida. ¿Y cuáles son de la función, marcadores funcionales? ¿No? La cistatina C, que es muy usada en los pacientes que son trasplantados. Cuando dicen rotación en trasplante renal, en Lima, a los pacientes para ver el rechazo agudo crónico, sacábamos cistatina C. No había para más porque es muy cara y no involucra en otras. ¿Cuándo vendrá doctor al Perú? No sé, ojalá que vengan pronto, cuesta muy caro, pero estos biomarcadores probaron que podría yo predecir incluso la enfermedad 24 a 48 horas antes incluso de que aparezca la lesión, ¿no? Entonces eso tiene una gran ventaja con respecto al marcador clásico que es la creatinina. ¿Cuál es la clínica? Entonces había dicho yo que la clínica va derivada de si orina o no orina, ¿cierto? Y también si es que se eleva o no se eleva, o si es que corrijo los factores de riesgo o no. Si no orina, si no orina, el paciente obviamente se va a sobrehidratar, va a haber una sobrecarga hídrica a nivel pulmonar, originando edema, insuficiencia respiratoria o congestión pulmonar. Va a haber una disfunción hepática también, o de repente va a haber una insuficiencia cardíaca. Si no orina, el paciente no corrige acidosis metabólica. Si no orina, el paciente no corrige trastornos tiroidolíticos como la hiperglucemia o la hipercalemia, originando ¿qué? Arritmias cardíacas, originando tetanio muscular y infartos, ¿no? Puede haber también alteración en cuanto a la parte mineral ósea o alteración o disrupción de la microbiota intestinal. Y la encefalopatía urémica, que es lo que comúnmente vemos nosotros. Donde hay agua, hay urea, ¿cierto? Entonces, si la urea está elevada y el organismo está compuesto casi de agua, el 60%, es muy probable que yo tenga síntomas sistémicos. Encefalopatía urémica, pericarditis urémica, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, gastropatía urémica en forma de hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, piel, prurito, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras síntomas. Cuanto más grave es la injuria renal aguda, más grave es la supervivencia o mayor es la mortalidad. Miren,
tiempo de días hospitalizados versus la supervivencia. ¿Cuál es mayor? El estadio 3 de la injuria renal aguda. Más. ¿Ok? Bueno, más. Y acá, ¿cómo es que yo hago mi diagnóstico de injuria renal aguda? Sindrómico, funcional, fisiopatológico, etiológico. ¿Qué tengo que saber? Sindrómico, si es agudo o crónico. Funcional, cuánto es el deterioro de la función renal. O sea, clasificarlo según aquí o Cadigo. Fisiopatológico, ¿qué es? Prerrenal, renal, obstructivo. Y etiológico, ¿quién lo ha producido? Por ejemplo, vamos a ir, ojo, pestaña y ceja. Mujer de 35 años de edad, sin antecedentes de importancia, que tiene una infección urinaria hace 7 días, ha tomado medicamentos vía oral recetados por farmacéutico sin mejoría. Hace 3 días acude a otra farmacia y le inyectan amicacina 1.5 gramos cada 24 horas. Hace 2 días refiere edema en los miembros inferiores, acude por a la postre de salud en la cual le manifiestan mediante exámenes laboratorios que su creatinina está en 2.5 y el urocultivo 2 días después salió Echerichia coli. Sindrómico, ¿qué es? ¿Agudo o es crónico? Agudo, muy bien. Funcional, ¿a quién es? ¿Aquí en 1, 2, 3? Aquí en 2. 2, ¿no? Porque dije 1.9, pero no, 2.5, ya, aquí en 2, muy bien. Fisiopatológico, prerrenal, parenquimal, obstructivo. Prerrenal, por sepsis, ¿cierto? Etiológico. Uno, puede ser 2, 1 de fármacos, 2 la infección urinaria por Echerichia coli, ¿cierto? Entonces, resumiendo todo, ¿cómo sería el diagnóstico? Injuria renal aguda, aquí 2, prerrenal por infección del tracto urinario por Echerichia coli. ¿Ven? ¿Cómo entonces va tu diagnóstico enfocado a lo que tiene el paciente? Y no necesariamente colocar IRA, como suelen colocar en las historias de los internos, ¿no? Injuria renal aguda, IRA nomás, ¿qué? De repente es insuficiencia respiratoria aguda, o de repente el interno tiene IRA, y de repente IRA como un asistente porque se le fue seguir el agua. Entonces ustedes van a hacer eso de ahí. Cuando sean internos, obvio. Y eso es lo que ya sabemos, ¿no? En semiología. No es nada nuevo, solamente para recordar. Tengo que investigar los datos previos de la función renal, cómo están, si han estado normales, si han estado alterados, cuál definición, ¿no? Su diuresis, si está orinando o no, si tiene episodios de hipotensión, si tiene fármacos, cuánto tiempo tiene la infección o la sepsis, ¿no? O si está tomando también algunos agentes nefrotóxicos. ¿Puedo ver? Ya, cuando se sale creo que se acabó. Y digo que no sabía, ¿eh? Otra exploración física completa, obviamente. Yo le dice, señor, ya váyase nomás que quiero continuar la clase de hoy. Pruebas complementarias, obviamente tú le puedes pedir todo lo que quieras, ¿no? Le puedes pedir hasta tomografía, hasta biopsia renal, pero no es la cosa. Tú tienes que ir enfocado a lo que ves en el paciente. En el primero, en el casito, ¿qué sería? Enfocado a pedir un urocultivo, enfocado en ver cuánto está la urocultina. Pero ¿qué pasaría si tú fueres un paciente añoso, con un antecedente de una neoplasia gástrica? Ya la cosa pinta diferente, ¿no? De repente una metástasis en la próstata, de repente aparición de una tumoración retroperitoneal. Entonces ahí no solamente ya le vas a pedir urocultina, sino de repente vas a considerar técnicas de imagen como tomografía, como ecografías, entre otros. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el petitorio de exámenes va a ir enfocado a tu paciente, más no a la cantidad de exámenes que tú vas a pedir. Obviamente, si vas a pedir todos, algo te va a salir, pero no es la idea, ¿ya? Siempre preguntan en los exámenes, yo te lo pongo, te lo voy a preguntar, no sé, esto tiene ánimo, pero es bueno.
Prerrenal y necrosis tubular aguda. Para eso te sirven los índices urinarios. Prerrenal, la osmolalidad urinaria es más de 400, en la necrosis tubular aguda es menos de 350, y lo otro que te va a servir es la fracción de excreción de sodio, menos de 1 en prerrenal y necrosis tubular aguda más de 2. Pero, mira acá, puede ser menos de 1 en la necrosis tubular aguda por contrastes con pigmentos. Entonces puede ser que en tu caso clínico te venga, ¿no? Paciente desarrastrado por metotástico por el doctor Calderón, porque no aprobó su examen, fue a la emergencia y tiene la CPK 10 veces más del valor basal, CPK es periferopatrocinasa, y además tiene una disfunción hepática, ¿no? Tiene bilirrubinas en 10. El índice urinario me muestra menos de 1. Diga usted qué podría ser: fracaso renal, prerrenal, necrosis tubular aguda, necrosis superficial o cualquier otra cosa. Entonces tú dices, oye, el FENA menos de 1, cantado por prerrenal, marcas todavía, a desprecio por morodaldina, pero no me dice que puede ser que menos de 1 en la necrosis tubular aguda por pigmentos, bilirrubina y CPK, que es la creatinina fosfatidinasa en proceso de radiomiólisis. Ahí sería más bien la respuesta: necrosis tubular aguda. ¿Se entendió? ¿Sí, no? Ya te dije la pregunta. Ya, ¿El CPK en qué era, bro? Ya si no lo has apuntado, ya. ¿Ah? ¿El CPK en Radiomiólisis. Ya si no lo has apuntado, mira, está yo con la ventana. Complicaciones: puede haber hipercalemia, cirrosis metabólica, hiponatremia, hiperfosfatemia, hiperglicemia, alteraciones hematológicas como anemia o disfunción plaquetaria por la uremia, cardiovasculares, ¿no? Arritmia cardíaca, edema pulmonar, hipertensión pulmonar, pericarditis, derrame pericárdico o hipertensión arterial. Gastrointestinales, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva alta o baja, neurológicas, irritabilidad muscular, asterixis, convulsiones o alteraciones de conciencia. Doctor, querido y estimado profesor, ¿qué tengo que hacer? Tratar la causa. No hay ningún otro fármaco que puedas utilizar en el incubo agudo. No la hay. Tienes que tratar la causa y limitar los factores de riesgo que podrían agravar ese incubo agudo. O sea, tener una hidratación adecuada, corregir los trastornos hidroelitolíticos, corregir los trastornos ácido-base, manejar los síntomas médicos, manejo nutricional, si no puede comer, mediante nutrición integral o parenteral, y prevenir las complicaciones. ¿Okay? Bueno, más de lo mismo, determinar la causa y reconocer las causas prerrenales, que generalmente son hipovolémicas, y las prerrenales obstrucción, y con ello tengo que, obviamente, desobstruir urgente. El análisis posterior está influenciado por el contexto clínico, la ubicación y la historia del paciente. El estado de volemia es importantísimo y constituye la piedra angular de la terapia. Paciente que está deshidratado, tengo que hidratarlo. Paciente que está con retención de líquidos, tengo que desobstruirlo de una manera urgente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sobrecarga de líquidos se ha identificado como una causa importante de ira, porque la congestión venosa puede comprometer la perfusión y causar daño directo de parénquima. O sea, no siempre sobrecargar de líquidos se puede ser qué? ¿Ah? No, oriente. No, te voy a orinar ahí. ¿Qué pasa cuando un paciente está hipovolémico en casos de hipotensión, taquicardia, hipoperfusión pulmonar, disminución de la oliguria? Obviamente hay menos perfusión renal, ¿no? Y aparición de lo que ya habíamos dicho, disminución de la célula. Y por el contrario, si hay hipovolemia, hipertensión, edema y congestión, y sucede lo que estábamos hablando acá: congestión venosa, que puede comprometer también la perfusión y causar daño directo en el parénquima. Más de 65 la presión arterial media es lo ideal. Más de 75 sería mejorcito, pero ahí estamos en la lucha con los intensivistas, ¿ya? Pero si viene su examen, más de 65 es lo que está normal. ¿Qué pasa si es que no logro subir la presión arterial con los fluidos, como por ejemplo el cloruro de sodio? Tengo que utilizar los vasopresores. La noradrenalina es la primera elección. También se puede utilizar la angiotensina. ¿Qué más? El riesgo de ira aumenta con el número de fármacos, claro, ¿no? A veces
vemos indicaciones de pacientes 20, 30 medicamentos. Y a veces no dar mucho medicamento, o dar muchos medicamentos no implica ser mejor médico. Ser mejor médico es dar los medicamentos necesarios para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Los agentes indispensables, como por ejemplo antibióticos, se deben usar en su tiempo y su dosis determinada. Y los líquidos también, no sobrecargar el estado de bulimia. Antes se utilizaban otros parámetros, no me acuerdo ahorita, se me fue. Pero actualmente nosotros utilizamos la ecografía. La ecografía nos sirve mucho para ver el estado de bulimia. ¿Ya? Bien. Mientras más el estadio es, yo voy a utilizar las terapias de reemplazo renal. En los primeros estadios solamente tengo que limitar los factores de riesgo. En estadios ya tardíos, estadio 3 o con síntomas prévios, y ya tengo que emplear las terapias de reemplazo renal, que pueden ser hemodiálisis o pueden ser diálisis peritoneal. Miren la mortalidad, eso es lo que les decía, el aumento de la mortalidad generalmente está relacionada en un 23%, que sucede más en los pacientes con alguna patología cardíaca previa o algún factor de riesgo previo, o aquellos que han ido a UCI, ¿no? Terapia de reemplazo renal, el momento de inicio de la diálisis o de la diálisis peritoneal no está establecido. Hay un grupo que dice, oye, hay que iniciarlo de manera temprana, otro grupo que dice, no, mejor esperemos un poco más porque tenemos 7 a 9 días para que esa célula se recupere más tardíamente. No hay estadísticamente diferencias entre empezar temprano la diálisis o empezar tardíamente la diálisis. No hay. La mortalidad es la misma, ¿ya? Más bien, empezar temprano aumenta por los riesgos derivados de la propia terapia, ¿no? Porque la diálisis no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento injuriante. Incluso hay liberación de interleucinas inflamatorias durante la sesión de diálisis. Por eso que por ese punto toman los que están a favor del inicio tardío, pero los que están a favor del inicio temprano dicen no, mientras más temprano lo utilicemos, el estado de uremia en el paciente vamos a disminuir y es mejor para ello porque las complicaciones van a ser menos. Ahí estamos en la puja. ¿Qué sí se ha demostrado? Probadas. Evitar las nefotoxinas, los aminoglucósidos, corregirlos, modificar algunas drogas y la hidratación en estos casos. Aquí por contraste, secretina, radiomiolisis y hidrolisis humana. ¿Qué es lo que posiblemente sean eficaces? La perfusión. ¿Qué les dije? Que a 65 mililitros de mercurio es lo que dicen los intensivistas y está aceptado en la literatura. Que nosotros lo metamos un poquito más, 85. Pero posiblemente sea eficaz. Posiblemente, no lo sabemos. Alcalinizar la orina en radiomiolisis, metrotextate y sinomiolisis pulmonar frontal. Y lo que no son eficaces, si ya se demostró que no, dopamina, manitol, diuréticas, ¿no? Olvapash, por ejemplo, que está allá, posiblemente eficaces, tendrían que pasar ineficaces porque ya en el 2000 dijeron que no pasa nada.